En el día de hoy yo voy a hablar sobre las plesopatías no traumáticas. Este es aquí. Bien, en cuanto a la declaración de conflicto de interés, declaro que no tengo ningún tipo de conflicto, ya que no he recibido ningún aporte económico de ninguna entidad o de otra índole. Es una presentación meramente científico y académica. Bien, el marco del contenido de mi presentación yo lo voy a dividir en 4 acápites. Primero vamos a hacer una definición de las plesopatías no traumáticas. Posteriormente vamos a hablar sobre la anatomía de los plesos. Luego las manifestaciones clínicas y la clasificación desde el punto de vista etiológico. Y posteriormente, lo más interesante, vamos entonces a presentar los casos clínicos de cada una de esas cosas. Bien, por definición, una plesopatía no traumática es una disfunción del pleso o de los plesos, que puede ser braquial o lumbosacro, de origen, como su nombre lo dice, no traumático, que puede ser provocado por una causa sistémica, una infección o algún factor que no esté provocando directamente un trauma sobre el pleso. Lo importante en ellas es que, aunque no son muy frecuentes, pueden dar un impacto profundo en la calidad de vida de los pacientes. Bien, aquí vamos a hablar un poco sobre la anatomía de los plesos. Vamos a comenzar con el pleso braquial. Esto, a diferencia del consumo de alcohol, que se hace con moderación, aquí es sin moderación. Ok, hay que sabérselo bien, porque si uno no se lo sabe, no va a poder aproximarse a un diagnóstico específico. Entonces, en el pleso braquial, lo primero que tenemos es que se va a formar de las raíces de C5 a C8. Podemos tener una contribución de C4 aportando a C5 y una de T1 aportando hacia C8. Entonces, posteriormente se va a dividir en los troncos, que son el tronco primario superior, medio e inferior. Luego vamos a tener las divisiones y los fascículos, laterales, medial y posterior. Y finalmente vamos a tener ya las terminaciones nerviosas tronculares que van a dar al nervio musculocutáneo, el nervio radial, el nervio ulnar, el nervio mediano, que son los que tenemos en miembro superior. Ya en el pleso lumbar la cosa cambia un poco, porque aquí se va a formar desde las raíces de L1 a L4. En vez de tener troncos y fascículos, aquí va a haber una terminación troncular nerviosa directa, donde vamos a tener la formación del nervio ilioinguinal, iliohipogástrico, el nervio obturador, el nervio femoral, y estos van a dar la inervación de parte proximal de la pierna y de la zona inguinal, y también tenemos el nervio lateral femorocutáneo. Luego tenemos el pleso sacro, que se va a formar desde L4 hasta S4. Aquí tenemos 3 nervios principales o troncos que se van a formar de él, que son el glúteo superior y el glúteo inferior, y el más grande de todos, que es el nervio ciático, y el más importante, que va a tener 2 subdivisiones, que son el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Finalmente tenemos el pleso coccigio. Solamente se va a formar de 2 raíces, S4 y S5, y entonces va a formar los nervios coccigios para inervación de la piel del ano y del coxis. Bien, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas que tenemos de una plesopatía? Un paciente con una plesopatía puede tener parestesias, déficit sensitivo, déficit motor, puede tener atrofia, puede tener debilidad, la cual puede ser distal o puede ser proximal, dependiendo de la zona que se afecte. Aquí vemos una serie de figuras de algunas de las manifestaciones. En el primer caso vemos aquí una atrofia distal de la mano izquierda. En el centro de la figura vemos a un paciente que no puede hacer el círculo con el dedo índice y el dedo pulgar, o el signo de OK. Luego tenemos en el miembro inferior una asimetría en la pierna izquierda del último paciente. Bien, en cuanto al cuadro comparativo de una plesopatía braquial y una plesopatía lumbar o lumbosacra, tenemos que decir que, por ejemplo, entre la parte principal de los síntomas, el dolor y la debilidad en el hombro pueden aparecer en la plesopatía braquial. En la plesopatía lumbosacra podemos tenerlo, y en raras ocasiones podemos tener alteración de esfínteres. Un signo clave
la debilidad al elevar el brazo en el pleso braquial, ¿verdad? O puede tener atrofia distal también. Y ya en la afectación del pleso lumbar o lumbosacro podemos tener un foot drop o pie caído. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una plesopatía? Lo primero es 80 a 90% de nuestro diagnóstico debe depender de nuestra historia clínica. ¿Ok? No es que yo tengo un paciente y sospecho en una plesopatía y le mando a hacer estudio de una vez. No, yo tengo que escuchar a ese paciente, posteriormente hacerle un examen físico adecuado y las pruebas complementarias son la extensión de nuestro examen físico para confirmar lo que estamos pensando, no para salir a buscar cosas. ¿Ok? Entonces, en el algoritmo diagnóstico, lo primero que hacemos es un buen interrogatorio, un examen físico adecuado. Posteriormente vamos a hacer una electromiografía y luego, después de ella, vamos a tener los estudios de imágenes para confirmar si hay una causa anatómica que esté provocando la lesión. Y finalmente, entonces, si no encontramos ninguna causa anatómica, entonces hacemos pruebas funcionales con analíticas para buscar una enfermedad sistémica que puede estar provocando el problema. Bien, en cuanto a la parte terapéutica, lo esencial es la fisioterapia, el control respiratorio en algunos casos, la ayuda ocupacional, el uso de medicamentos y también la psicoterapia en los casos severos. Hay que reconocer la etiología que está provocando el problema, porque si yo no sé qué lo causa, entonces yo no voy a saber cómo yo lo voy a tratar, ¿verdad? Bien, entonces las plesopatías no traumáticas las vamos a dividir desde el punto de vista etiológico en 4 grandes grupos. Primero, las neoplásicas o infiltrativas. Por ejemplo, usted tiene un paciente con un tumor en el pulmón, en el lóbulo superior, específicamente un tumor de Pancoas, o usted tiene un CA de mama, o tiene un linfoma con una extensión hacia el pleso, eso puede provocar una lesión del mismo. Otras que son menos comunes y menos frecuentes son las inflamatorias o inmunomediadas. Aquí vamos a tener 2 importantes, que son el síndrome de Parkinson-Turner y el síndrome de Bruce-Garland. El síndrome de Parkinson-Turner se caracteriza por la aparición luego de una infección o de una vacunación de un dolor agudo de la extremidad, sobre todo superior, posteriormente hay debilidad y luego sigue una atrofia. El síndrome de Bruce-Garland es más o menos parecido, lo único que se ve más en diabéticos, que cuando hay una descompensación de los niveles de glicemia, entonces aparece el mismo. Vamos a tener un tercer grupo desde el punto de vista etiológico, que son las iatrogénicas, provocadas por las radiaciones, por ejemplo, un paciente que recibe radioterapia, pero aquí lo importante es que no va a ser agudo, sino que aparece en el tiempo de manera progresiva para poder hacer la diferencia. Y finalmente, el cuarto grupo están las compresivas, que pueden ser por una causa anatómica que afecta el pleso braquial, por ejemplo, en las mujeres que se ve frecuente, la costilla de Eva, ¿verdad? Una costilla cervical, una banda fibrosa que atraviesa el pleso braquial, sobre todo afectando el tronco primario inferior, o también una apofisiomegalia de C7 puede provocar una lesión del mismo. Entonces, luego de conocer todo esto, ya tenemos las herramientas para poder hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ahora vamos a ver una serie de casos clínicos y vamos a hacerlo un poco interactivo para, entonces, poder entender cómo se producen las patologías. Aquí tenemos una femenina de 21 años de edad. Esta chica no tenía ningún tipo de antecedente, lo único que ella se quejaba era que su mano izquierda ella no la podía cerrar y que tenía dificultad para hacer este movimiento en la misma mano. Antes de yo verla, ella había visitado aproximadamente 7 médicos de diferentes especialidades, incluyendo el último que fue un psiquiatra, porque los familiares le decían a algunos médicos que ella lo que tenía era un trastorno psiquiátrico y entonces, porque nadie encontraba nada, ¿verdad? Y es más fácil enviarlo al psiquiatra a que busque. Pero el psiquiatra le dice, no, eso es orgánico, busquen a alguien que sepa y que entienda qué es lo que está pasando, porque eso no tiene nada que ver con un trastorno de estado de ánimo, por ejemplo.
Entonces, dale al video, por favor. Aquí también se le agrega algo muy interesante, y es que ella tiene un movimiento involuntario en esa misma mano, una serie de sacudidas involuntarias que ella hace, que no puede controlar tampoco. Bien, mis amigos de trastorno de movimiento, la doctora querida aquí me va a decir qué ella piensa de ese movimiento. Es a oírla. Sí, es una mioclonía, efectivamente, muy bien. Es una mioclonía que no son tan comunes en este tipo de pacientes, pero pueden aparecer de origen periférico. Bien, ¿qué yo hago como diagnóstico para saber este paciente tiene una dificultad para cerrar la mano y no puede hacer este movimiento, y también tiene un movimiento involuntario? O sea, hay cosas que no se relacionan una con otra. Exactamente, entonces como que hay varios procesos que están produciendo el daño, o es un solo proceso de manera sistémica que está provocando todo esto. Entonces, nada, hacemos nuestro protocolo, una electroneuromiografía primero, que encuentra una lesión del nervio interioso anterior, que es una rama motora distal del nervio mediano, y signos de una plesopatía, porque el paciente, no solo los músculos que eran dependientes de este nervio estaban afectados, sino que cuando continúa hacia arriba, más proximal, también encuentro que los otros músculos tenían afectación. Entonces, ella se le hizo una resonancia de cráneo antes de yo verla, que estaba normal, porque pensaban que había sido un accidente cerebrovascular que ella había realizado, pero esto es más periférico. Pero importante en ella, cuando decimos, pero no hay una causa como anatómica que pueda provocarme esto, entonces yo tengo que buscar una causa que no sea traumática, que no sea compresiva. Lo que me queda es buscar causas sistémicas que pueda provocar esto, ¿verdad que sí? Entonces, les realizamos unas pruebas de función tiroidea que estaban alteradas, y al ver estas pruebas decimos, ok, vamos a hacer un panel autoinmune, y encontramos que la paciente tenía los anticuerpos anti-TPO y antiperoxidasa elevados, que ya ustedes saben son definitorios de qué. Entonces, finalmente, como diagnóstico, ella tenía una lesión del nervio interóseo anterior, reveladora de un síndrome de Parson-Nash-Turner, que en ocasiones se puede ver con manifestación distal, así como esta, asociada a una tiroiditis de Hashimoto. Bien, ahora la vemos el video, por favor, luego del tratamiento. Si lo puede subir el audio, por favor. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? Bien, ¿puedes mostrarme tu brazo? ¿Qué puedes hacer y qué no hacías? Primero dime qué no hacías con tu brazo. No podía cerrar las manos. No podía cerrar las manos. Ok. No tenía fuerza para dar el dedo. Ok, bien. Entonces ahora yo quiero que tú me muestres. Cierra el puño derecho primero. Bien, muy bien. Cierra el izquierdo. Muy bien, ya lo puedes cerrar completo, que antes no podías. Y ahora hazle así a este dedo, por favor, hacia abajo. Bien, ahora en el izquierdo, que era donde estaba el problema. Contrae. Bien, ya tienes fuerza. Ok. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bien. ¿Y el movimiento involuntario que tenías en la mano, qué pasó? Desapareció. Luego del tratamiento. Bien, esta paciente, para los interesados, pueden buscarlo. Este es un artículo que yo escribí sobre este caso, bastante raro. Es el único asociado con estas asociaciones de entidades y síntomas clínicos. Bien, el otro caso es un masculino de 13 años de edad, con una diabetes tipo 1, mal controlada, ingresos frecuentes hospitalarios y en la UCI, porque no podía controlarse por un problema aparentemente de una mala adherencia al tratamiento, que luego de una hospitalización en la unidad de cuidado intensivo, él presenta un dolor intenso en el miembro inferior y aparición de una atrofia secundaria de la pierna del mismo lado. Fíjense la asimetría que él presenta en el miembro inferior izquierdo. Entonces, ya después que él sale de la unidad de cuidado intensivo, 1 o 2 meses después, me lo envía el intensivista para que yo lo vea y encontramos esto. Dale al video, por favor.
Fíjense la marcha asimétrica que él tiene, con la atrofia marcada de la pierna izquierda. Bien, ¿qué pensar aquí? Es una alteración. Aparentemente, sí. Él hacía crisis y entonces tenía más de 600 en el último ingreso. Bien. Nuestro protocolo, ¿verdad? Una electromiografía que me reveló una plesopatía. Le hice resonancias, tanto lumbar y del pleso sacro. Y entonces no había una discopatía para explicar por una lesión radicular este tipo de trastorno, y finalmente tenía datos de inflamación del pleso. Entonces, el paciente como diagnóstico tenía un síndrome de Bruce-Harlan atípico, que como yo le dije anteriormente, podría verse en los pacientes con diabetes descompensado. Bien, una niña de 3 años de edad, infección respiratoria previa, dolor en el miembro superior derecho y atrofia. Ponme el video, por favor. ¿Cuántos años tú tienes, mi vida? ¿Cuántos años son? 3 años, qué linda. ¿Y tú puedes mover ese brazo? He tenido que meterme a pediatra y a hacer gracias a los niños también. Muy bien, qué bella. Ahora bájalo. Ok, ahora sube el otro. Bien, súbelo. Ok, ahora súbelo con tu mano el otro. Bien, infección respiratoria, dolor agudo, atrofia y debilidad. Y tiene afectación de todo el miembro. Una plesopatía. Y con una resonancia que en este caso tenía signo de plesitis aguda. Entonces ella hizo un síndrome de Parkinson-Turner, una plesopatía inmunomediada secundaria a la infección aparente que había tenido posteriormente. Bien, ahora vamos a un casito bastante complejo y muy interesante. Es una femenina de 26 años de edad, pianista, profesora, que llega con una atrofia de la mano derecha con sospecha de una enfermedad de motoneurona y de una esclerosis lateral, o sea, una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, ella tenía una atrofia de la mano, como ustedes ven, pero tenía un déficit sensitivo. Ella refería a parestesias en la cara interna del miembro superior derecho. Algo que no va con un trastorno de motoneurona porque es motor puro, ¿verdad? Pero además de eso, ella refiere a alteración de la conciencia. Una cosa que no tiene nada que ver con lo otro. Bien, aquí hay que emplearse a fondo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas complejas juntas, unidas, y buscar la causa de cada una de ellas lo hace un poco más difícil. Entonces nada, le hice una electromiografía que tenía una lesión del tronco primario inferior del pleso braquial, una resonancia cervical y de cráneo que estaban normales, pero una radiografía de cuello mostró una costilla cervical. Ok, tenía 2, pero la del lado derecho era más pronunciada. Y como ella tenía alteración de la conciencia, dije, bueno, vamos a hacer un estudio vascular a ver si hay algo por ahí que esté produciendo algún problema. Y efectivamente, como ustedes pueden ver aquí tenemos la costilla cervical o de Eva, miren qué grande. Esa se introducía ahí en la resonancia al pleso braquial y lo bloqueaba, ok. Tronco primario inferior. Y aquí, esta es la arteria subclavia. Y esto grueso que ustedes ven aquí es el músculo escaleno medio comprimiendo la misma. Entonces se envió a cirugía, aquí está el músculo hipertrofiado, se quitó ese músculo, se liberó y ya la paciente mejoró de su problema y los síncopes desaparecieron porque eran por un trastorno ocular. Entonces este caso y otros 2 casos más que son bastante raros, hicimos una publicación, a los que le interesen lo pueden ver también. Bien, en definitiva, en conclusión, las plesopatías no traumáticas representan un desafío de amplia magnitud. El conocimiento actual nos permite ofrecer diagnósticos y tratamientos más efectivos y el abordaje más importante sigue siendo el integral, o sea, multidisciplinario, y manteniendo siempre la calidad de vida del paciente. Hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho la atención.